cuando quiera. Bueno, mi nombre es Federico Calma, tengo 25 años y soy estudiante de la carrera de Contador Público. El siguiente trabajo es en el marco del taller de oralidad y es un informe de coyuntura que va a tratar sobre la situación económica argentina antes de la pandemia, durante la pandemia y cuál podría ser un posible marco de acción para la salida de la cuarentena. La estructuración del trabajo es la siguiente. En un primer lugar, habrá una breve descripción de la situación económica antes y durante la pandemia, y luego de desarrollado esos ítems, cuáles podrían ser los posibles escenarios en la pospandemia. Bueno, en primer lugar, comenzaremos con la situación económica antes de la pandemia. Bueno, como podemos observar en el gráfico, lo que se desarrolla aquí es la evolución del PBI de Argentina desde 1965 hasta el 2019. La fuente es el Banco Mundial. Podemos observar que en el siglo XXI, luego de una fuerte crisis, hubo un sendero de desarrollo económico muy sostenido en Argentina entre el 2003 y el 2009. Del 2010-2011 hasta la fecha, podemos observar que en un primer momento hubo una situación de estancamiento con periodos de expansión económica y luego de retracción, y desde el 2018 principalmente una caída económica muy prolongada y profunda. Para el 2011 se estableció que el PBI en Argentina había caído un 2,5% y para 2019 un 2,2%. Esto según los datos del Banco Mundial. Paralelamente, otro indicador que suele ser muy expresivo en relación a la actividad económica es el EMAE, que es el estimador mensual de actividad económica desarrollado por el INDEC. Para marzo del 2020 había arrojado una variación negativa del 11,5% respecto a 2019, mientras que para marzo del 2019 respecto a marzo del 2018 una variación negativa del 6,8%, un agregado del 18,3% en solamente 2 años. Aquí estamos analizando el primero de los supuestos, que es en relación al PBI. Otro de los factores más conflictivos que hoy por hoy tiene Argentina es lo relativo a la inflación y a la devaluación. Como podemos observar en el gráfico, sobre todo en el periodo 2018 en adelante, se aceleró fuertemente la inflación. El gráfico toma desde marzo del 2018 hasta marzo del 2020, justamente el eje temporal que tomamos en el trabajo, y podemos observar que hay brechas inflacionarias muy marcadas, aceleraciones inflacionarias muy marcadas. Para este supuesto, el INDEC estableció que para marzo del 2020 hubo una inflación interanual del 48,8%, mientras que para marzo del 2019 54,7%, y la relativa a marzo del 2018 la inflación interanual llegaba al 25,4%. Por lo tanto, en el agregado se puede observar que en el periodo marzo 2018 a marzo 2020 la inflación acumulada es del 128,9%, un número totalmente preocupante. Paralelamente, también podemos observar que desde marzo del 2018 a marzo del 2020 hubo un contexto de devaluaciones periódicas y permanentes. El dólar pasó de 20,50 en marzo del 2018 a 65 pesos en marzo del 2020, una variación totalmente abismal. Ahora pasaremos a desarrollar cómo era la situación económica durante la pandemia, ya con el COVID totalmente instalado en Argentina. Bueno, el primer eje que analizaremos es la actividad económica. Bueno, claramente, fruto de las restricciones propias de la cuarentena, es que el nivel de actividad económica cayó muchísimo
del 20 de marzo, que fue cuando se decretó la cuarentena, en adelante. Acá estamos observando el EMAE del mes de abril del 2020, ya con la cuarentena en fase 1 y totalmente estricta. Podemos observar que hubo una variación negativa del 17,5%, lo que implica justamente una caída económica muy marcada, del nivel de la actividad económica muy marcada. Por otro lado, una de las explicaciones que se puede obtener en relación a este número es que por las dificultades en la circulación y todas las restricciones relativas al comercio, industria, etc., es que el nivel de actividad cayó tanto. Según datos de la FIP, 18.500 empresas ya cerraron durante la cuarentena y se estima que unos 70.000 comercios quebraron en el AMBA. Otro de los supuestos más sobresalientes es los de corte monetario. Se puede observar que durante la cuarentena hubo una expansión monetaria muy fuerte, fruto de la crisis económica originada por el COVID. Según el Banco Central, la base monetaria aumentó un 30%, llegando a 2.400.000 millones de pesos de circulante, un número bastante preocupante también, porque puede tener repercusiones sobre la inflación, el tipo de cambio y demás variables. Y bueno, lo que podemos observar es que en el periodo de marzo aumenta exponencialmente la cantidad de dinero circulante, justamente para poder financiar todos los gastos del Estado relativos al asistencialismo proveniente de la caída tan abrupta de la actividad económica. Otro supuesto muy importante que se dio durante la cuarentena fue un aumento muy marcado de las brechas cambiarias. La brecha cambiaria entre dólar oficial y dólar contado con liquidación fue de un 50,71%, mientras que la brecha entre el dólar paralelo y el dólar oficial fue del 73,79%. Esto genera terrible distorsión en la economía, generando también una mayor presión para la informalización, sobre todo por el dólar paralelo. Otro supuesto muy importante que se empieza a observar es que la brecha cambiaria empieza a generar la sensación de atraso cambiario. Esto es totalmente nocivo para la economía, dado de que las operaciones formalizadas, por ejemplo, de commodities, que son uno de los principales ingresos que tiene Argentina, se realiza bajo el dólar oficial. Al estar muy atrasado el dólar oficial, eso lleva a que no se liquiden las exportaciones, generando todavía más presiones sobre el tipo de cambio oficial, el paralelo y lo relativo a las operaciones comerciales que podría realizar Argentina, dado que no tendría tantas reservas para poder realizar dichas transacciones. Ese era el marco económico durante la cuarentena y antes de la misma. Ahora trataremos de medianamente poder vislumbrar cómo podría llegar a ser el futuro inmediato. La salida de la cuarentena claramente va a traer costos económicos y sociales muy marcados. Lo que aquí estoy exponiendo es un plan de estabilización, los principales puntos muy genéricos de un plan de estabilización para el año que viene, en los cuales la principal premisa sería financiar gasto con ahorro. ¿Cuál es la diferencia sustancial de este periodo económico con otros en Argentina? En otros periodos económicos, Argentina tenía la posibilidad de financiar sus desequilibrios macroeconómicos y económicos en general mediante otras variables. Por ejemplo, la emisión monetaria, el aumento de tributos, el endeudamiento o vendiendo activos estatales. Bueno, en este supuesto histórico se da de que Argentina no tiene ninguna de esas posibilidades. Por lo tanto, la única forma de poder financiar todos esos desequilibrios es administrándose mejor. Por lo tanto, los principales pilares para una estabilización económica a partir del año que viene sería, el primer punto, una revisión y racionalización de todos los gastos que realiza el Estado.
Esto implicaría justamente ver a todo nivel jurisdiccional cómo gasta Argentina y cómo lo financia. Y en virtud de esa estructuración, ver cuáles gastos son razonables y cuáles no, tratando justamente de proteger la equidad en la capacidad contributiva y en las necesidades de los gastos, tratando de salvaguardar, por ejemplo, los gastos previsionales y los relativos al asistencialismo. Luego, tratar de idear crédito para la producción. Si no hay crédito en el país, va a ser muy difícil una reactivación económica. Uno de los principales supuestos que tiene que trabajarse es tratar de desarrollar crédito para la inversión en bienes de capital, para lograr tratar de industrializar al país. Otro supuesto muy importante es que va en sintonía con la del crédito, es la de regulación cambiaria y de las importaciones. La de regulación cambiaria iría en sintonía con tratar de anclar las expectativas en relación al dólar, que no haya una sensación de constante devaluación y futura devaluación, y por otro lado la de regulación en relación a las importaciones para poder ingresar al país insumos necesarios para poder producir. Otro supuesto muy importante para la estabilización económica sería tratar de no entrar en default, también en relación a estos dos últimos supuestos, el crédito y las temáticas cambiarias. Otro supuesto muy importante sería realizar un plan de obras públicas para poder motorizar todo lo que es la infraestructura y la construcción, que son dos de las actividades que más suelen mover el amperímetro en relación a la producción. Y por último, y para mí el más importante, sería una reforma tributaria. Argentina realmente tiene que empezar, desde mi punto de vista, a tener mayor racionalidad a la hora de recaudar y a la hora de gastar. Eso solamente se podría hacer con una reforma tributaria. Habría que ir hacia un supuesto de mayor unificación en la cantidad de tributos, tener menos tributos y que sean de más fácil liquidación, y a su vez tratar de, por lo menos para el año que viene, tener un presupuesto nacional, dado que el año en curso y el año anterior Argentina está ejecutando un presupuesto del 2018 totalmente desfasado. Estructurar bien eso y por último tratar de racionalizar sobre todo lo relativo a los gastos. Bueno, aquí está la bibliografía utilizada, que va desde portales de noticias económicas hasta sitios web como el Banco Mundial, el Gobierno Nacional, el INDEC, el Banco Central, y el libro de referencia fue el Principio de Macroeconomía de Casey Fair. Bueno, muchas gracias.